Muy bien, como todos los jueves, entramos al segmento de la columna de la licenciada en nutrición Claudia Verón. Una columna que a muchos les interesa, sobre todo porque quieren tener una dieta saludable. Y bueno, hemos elegido en esta oportunidad el tema de las grasas. Claro, lo primero que queremos hacer cuando comenzamos una dieta para bajar de peso es eliminar las grasas, ¿no es cierto? Ahora, ¿realmente hay que hacer eso? ¿Es el camino indicado? Sobre eso vamos a hablar con Claudia. Buenas noches. Buenas noches, Cristian, a todos en casa. Bueno, hay un tema sumamente importante, como decías vos, ¿no es cierto? Que a la hora de cuidarnos o de hacer algún plan alimentario nos ponemos un poco estrictos y lo primero que hacemos es sacar las grasas. Claro. Y le llamamos por lo general grasas también a lo que viene de origen animal. Pero la naturaleza nos brinda las grasas tanto de origen animal como de origen vegetal. Claro, eso te quería preguntar, porque el común de la gente interpreta a grasa como ese pedacito de grasa que hay en la carne, al aceite, pero existen las otras grasas que no se ven. Totalmente. Siempre se agrupan dentro de las grasas visibles aquellas que nosotros agregamos a la comida. Agregamos a la ensalada, agregamos para hacer un pan, por ejemplo, y la carne, la grasa visible, perdón, de la piel del pollo, esa blanquita de cerdo que queda dentro de la carne de vaca y todo eso. Y después tenemos la grasa invisible, que es la que nosotros no podemos ver a simple vista, pero está dentro de los tejidos, de la carne justamente, también dentro de los productos de panadería o de bollería o esos productos que ya compramos industrializados, o sea, todos los paquetes de galletitas, por ejemplo, que pueden tener y nosotros no nos estamos dando cuenta que prácticamente todos los alimentos tienen grasa, ¿no? Todos los alimentos. ¿Por qué? Es fundamental tener en cuenta, en primer lugar, que la grasa es importante porque es fuente de energía, ¿sí? Es la que el cuerpo necesita sí o sí esa cuota de energía para poder arrancar también un poco el motorcito y de esa manera cumplir con todas las funciones que el cuerpo necesita. Como veníamos hablando siempre, el tema de las calorías, ¿no es cierto? Para tener en cuenta que 1 gramo de aceite o de grasa nos aporta 9 kilocalorías, el doble de calorías que tiene 1 gramo de hidrato de carbono y 1 gramo de proteínas, y un poco más que el alcohol, como hablábamos la vez pasada. Exacto. Entonces, esto es fundamental entonces para que el cuerpo utilice esto como fuente de energía y no utilizar lo que tiene de reserva en el organismo. Cuando nosotros nos ponemos en un plan estricto, reducimos la dosis o la cantidad diaria para poder utilizar como fuente de energía lo que tenemos como reserva en el organismo, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la clasificación de las grasas, siempre vamos a encontrar o solemos escuchar las grasas saturadas y las grasas insaturadas, ¿sí? Esto es lo que nosotros tenemos para clasificarlos así de grandes grupos, es que los ácidos grasos saturados son los que se solidifican a temperatura ambiente, que por lo general lo encontramos dentro del reino animal, la carne de vaca, la leche, los helados, los quesos, ¿sí? Es decir, que nosotros cocinamos una carne, por ejemplo, y cuando está caliente, eso tiene una consistencia líquida. Claro. Es un juguito. Claro, un juguito, no que pasa le podemos nada. agregar arriba al pan, por ejemplo, ¿no es cierto? Y después, cuando dejamos eso afuera, más estos días de frío por ahí, dejamos un ratito afuera a temperatura ambiente y se solidifica. Queda algo duro. Bueno, pensar que eso, al ingresar al organismo, puede generar un aumento del colesterol malo. ¿Sí? Va tapando los triglicéridos, va tapando las arterias y esto va generando daños a nivel cardiovascular y puede traer algunas consecuencias más graves también, como insuficiencias en otras funciones básicas del organismo. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que consumir menos del 10% del valor calórico total de las grasas saturadas, que vendría del origen animal. Menos del 10% del valor calórico total, o sea que 10 gramos aproximadamente. Que a veces es incontable esa cantidad, pero con una porción mediana de carne, por ejemplo, ya estamos cubriendo esa ingesta diaria recomendada. Y al mismo tiempo tenemos los ácidos grasos insaturados, que es lo que viene más de origen vegetal, ¿no es cierto?, el reino vegetal, y que es líquido a temperatura ambiente. ¿Son más sanos o no? Es más saludable por el hecho de que dentro de esto nosotros tenemos la clasificación, los monoinsaturados y los poliinsaturados, y dentro de los poliinsaturados tenemos el omega 3 y el omega 6, ¿sí? Entonces, justamente acá podemos ver que tenemos fuente de ácidos grasos insaturados, son el aceite, por ejemplo, de oliva, girasol, maíz, canola o de soja. Tenemos las semillas y los frutos secos, ¿sí? Que tenemos las nueces, las almendras, pistacho, avellanas. Y de esa forma nosotros también estamos incorporando lo que el cuerpo necesita. ¿Por qué es importante incorporar esto? Porque además de que es fuente de energía para el organismo, también ayuda a transportar las vitaminas
que son la vitamina A, la vitamina E, la vitamina D y la vitamina K. Esas 4 vitaminas son vitaminas liposolubles, es decir, que ellas no se unen a alguna base acuosa, sino que sí o sí a algo graso. Por eso estas son las que le aportan esa ayudita, claro, y son el medio de transporte de llevarlas y traerlas. Perfecto. Al mismo tiempo, estos ácidos grasos insaturados, ¿no es cierto?, benefician en el sentido de que ayuda a la concentración, a la memoria, da mayor irrigación a todo el torrente sanguíneo, es decir, que aporta también más oxígeno para que podamos tener un mejor rendimiento tanto en lo físico, intelectual, por ejemplo. Entonces, esto es lo bueno, ¿no es cierto?, para proteger al corazón y así evitar enfermedades. Perfecto. Y la mejor, lo ideal sería, más o menos, sería cubrir entre un 6 a un 10% del valor calórico total con, por ejemplo, frutos secos, o sea, los ácidos grasos insaturados. ¿Qué cantidad se debería consumir más promedio o menos, por día? Consumiendo, por ejemplo, 3 cucharadas soperas de semilla o más una cucharada sopera, por ejemplo, del aceite que nosotros agregamos a la comida, a la ensalada, ¿no es cierto? Ajá. O algún puñadito de algunos frutos secos, también con eso ya tenemos la ingesta diaria recomendada. Ahora, te pregunto, Claudia, ¿no es lo mismo consumir el aceite así natural que algo frito? Totalmente, muy buena pregunta, porque justamente siempre es, ¿consumir frituras? No, pero al hacer, por ejemplo, un guiso nomás, ya se le agrega aceite en la olla, que es un aceite de ácido graso insaturado, pero al modificarlo por calor, es decir, a que al ponerlo al calor, se transforma en una grasa saturada. Entonces, esta se vuelve nociva para el cuerpo porque ya se transforma su origen y pierde los beneficios. Claro. Entonces siempre va a ser mucho mejor aprovecharlo en forma natural y agregar una vez que ya tenemos lista el plato, por ejemplo, para saborizar o para enriquecer esta preparación. Y dentro del aceite, ¿por qué generalmente se recomienda más el aceite de oliva? El aceite de oliva justamente porque es la que entra dentro de todos los grupos del omega 3, el omega 6, ¿no es cierto? Y además también algo de omega 9. Pero ¿qué pasa? Este aceite justamente también, al igual que los otros, nos sirve para cocinar. Solo para condimentar, ¿sí? Exactamente. Es más, para dar una noticia también de que el aceite de oliva es mucho más débil al calor, es decir, que se pierde sus beneficios a baja temperatura ya exponiéndolo al calor, que un aceite de girasol o de maíz, por ejemplo. Ahora, ¿esas semillas son representativas o tenés ahí un combo como para consumir y de esa manera ingerir grasa? Sí, no, es representativas porque todas las semillas, digamos, son fuentes ¿cómo es? De ácidos grasos insaturados. Perfecto. Y por lo tanto tienen los beneficios. Y bueno, y después dentro de estos grupos que son las grasas saturadas y las grasas insaturadas, entran las grasas trans. Bien. Las famosas grasas trans. Que estas son las que se modifican industrialmente para agregar a los productos que nosotros vamos a la góndola, agarramos un paquete de algún... Por ejemplo, galletitas. Galletitas o a veces las tostadas o qué sé yo. Y estas son las que se modifican. Se pasa de ser un aceite de origen vegetal a un aceite así en forma... Son las peores, me imagino. Sí, exactamente, porque justamente ya está transformándose su forma natural. Por ende, el cuerpo de esta manera no lo puede asimilar y automáticamente va va acumulando, ¿no es cierto?, en el organismo hasta que le llega un momento que va generando, tapando las arterias, claro, y provocando la arteriosclerosis. Por ejemplo, la margarina, ¿no? Claro, la margarina es una que dicen que es de origen vegetal, pero no es natural, porque claro, se le hace un proceso de hidrogenación, se le llama, que se le aporta mucho hidrógeno para generar esta consistencia. Nosotros solo exponiéndole al calor podemos llegar a desarmar, es decir, a dejar una forma líquida, pero al enfriarse... vuelve a su consistencia. Exactamente, vuelve a su consistencia. Por lo tanto es la que casi más se consume, porque está presente en casi todos los panificados, en las galletitas. Tal cual, y por eso forma parte también de una grasa tipo invisible que nosotros no lo podemos ver y a veces no lo podemos llegar a medir. Dentro de la clasificación, las grasas trans es la que menos debería consumirse, es decir, que tiene que tener menos del 1%, representar el menos del 1% del valor calórico total. Que si nosotros vamos al súper y compramos una galletita, dentro de la información nutricional que siempre venimos hablando, siempre salen las clasificaciones. Grasa total, dice grasas saturadas, poliinsaturadas y grasas trans.
dentro de la columna donde dice porcentaje de valor diario, que es la última columna, nos tiene que decir menos del 1% o 0 para que sea apta, digamos, para nuestro consumo. Perfecto, sumamente claro. Si supera eso ya puede ser un producto nocivo, y obviamente ni hablar de gente que ya tiene problemas de salud, es decir, colesterol, triglicéridos y problemas cardiovasculares más que nada. Muy bien. Con respecto a todo lo que mencionaste sobre las grasas, queda más que claro que es necesaria la asistencia de un profesional nutricionista para recomendar una dieta, porque las grasas sí son importantes. Son importantes, no las podemos sacar de un día para el otro porque pueden generar caos en el organismo. Claro. Entonces nosotros tenemos que incorporar fuentes, digamos, en forma lo más natural posible, y de esa forma el organismo va a responder mucho mejor, porque nosotros al sacar de golpe algo, ¿no es cierto?, estamos generando un daño y el cuerpo se manifiesta de alguna manera y responde en forma de alerta. Entonces puede generar problemas de salud tan nocivos, ¿no es cierto?, que hay veces que es irreversible. Entonces hay que graduar el consumo y ver qué es lo que podemos elegir, obviamente siempre seleccionándolo de buena calidad. Por supuesto. Bueno, Claudia, muchísimas gracias, excelente lo que has expuesto, y qué importante, porque las grasas están dentro de la mayoría de los alimentos que consumimos, pero hay que saber clasificarlas. Exactamente, siempre recomendado por la porción, ¿no es cierto?, y elegirlos de buena calidad. Me acabo de acordar que entonces tengo una respuesta para Del Valle, nosotros le decimos así, él está acumulando en exceso de energía, entonces no es que en realidad está excedido de peso. Claro, por ahí en algún momento de falta de algo ya tiene para ocupar su reserva. Exacto, entonces tiene que quemar esas energías. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias a vos, Cristian.